¿Y sabe cuál es la pista que lleva si una pareja va a funcionar? La vida es una estrategia. Tú eres el que genera tu destino. ¿Hay algo que te haya marcado? La chilindrina me recomendó con el dueño y me llevó por todo el Acapulco. Los sueños se pueden cumplir. El investigador de comunicación más prolífico del Perú, con 16 obras publicadas y 35 años de trayectoria en los principales canales del país. Ganador de 3 premios nacionales de prensa, incluido el Premio Luces del Comercio. Magíster, conferencista internacional y actual jefe multimedia de la Agencia Andina. Un maestro que ha vivido la noticia desde la primera línea hasta la dirección estratégica. Con nosotros, Armando Ábalos. Armando, muy contento de tenerte aquí como invitado. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, César. Un placer. Con tus 35 años de trayectoria que tienes, has pasado por Latina, Panamericana, Justicia TV, el canal de Jurado Nacional de Elecciones y Willax, ¿sí? Sí, pues. Por ahí de repente me olvido algo. Sí. Tomando en cuenta que has trabajado y ahora trabajas incluso en Andina, ¿verdad? Sí, en la Agencia Andina. La responsabilidad de dirigir ahora un canal, ¿cómo haces para mantener la esencia de aquella persona que empezó entrevistando desde la primera línea? ¿Cómo haces para que sigas teniendo esas ganas de transmitir la verdad sin que el peso de ahora ser una autoridad pueda apagar ese fuego, ¿no? Yo creo que básico es no perder el entusiasmo de hacer las cosas, ¿no? De nunca perder esa capacidad de aprendizaje, porque a pesar de que los cargos que he tenido, siempre me acuerdo que cuando me llamaban a alguna institución o algún canal, siempre decían, mi única condición para ir es que siga haciendo reportajes. Entonces me decían algunos, pero tú como jefe no estás obligado a hacer reportajes. Y le digo, pero eso te mantiene en la calle, te mantiene en la cancha, y le das un ejemplo a los que empiezan de que todos nos mojamos los pies, ¿no? Cuando llueve todos nos mojamos y hay que empezar desde abajo. Y no olvidar esa conexión con la gente, creo que es importante, ¿no? Cuando uno hace un reportaje, siempre digo a los chicos, converse con la persona, mírenlo cara a cara, investiga un poco sus historias y a través de eso podemos cambiar el mundo poco a poco, ¿no? Bueno, justamente cuando hablas de esa conexión con la gente, quiero compartirles que yo siento una amistad por ti desde que una vez tú me hiciste una entrevista en el año 2011, ¿no? Sí, ha pasado bastante tiempo, ¿no? Sí, ha pasado bastante tiempo. En esa época en la que yo estaba vulnerable, Claro. con un problema grave de salud. Y quería preguntarte, ¿cómo haces para que esas historias que a veces a uno le pueden afectar, cómo haces para lidiar con esas emociones, ¿no? Para que personalmente no te afecte y aún así poder seguir transmitiendo el mensaje, pues, ¿no? Yo siempre digo que el propósito que uno tiene en cualquier profesión debe ser lo más noble para que tú quieras. Creo que cuando tú buscas a otra persona, no por el simple hecho de tenerlo como una información, sino para que esa información le puede servir en la vida a él o a otras personas, es lo más importante. Y podría contarte muchas historias. Me quisiera graficarte una historia pequeña, ¿no? En una oportunidad me recuerdo que mi esposa estaba muy molesta porque mis hijos no habían arreglado el cuarto, todo, y entonces yo le dije, vamos a caminar, y mi esposa dijo, no, 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 y al final la llevé a caminar. Y ese día se cruzó una chica que desconocía a mi esposa llorando. Y me dijo, mi esposa me miró y le preguntó qué le pasaba y tenía un gran drama. La señora era guardiana en una cochera en Chorrillos, en Los Cedros de Vía, en una casa. Era una persona muy humilde y a su hija le habían detectado pubertad precoz. Tenía solo 5 añitos y ya no iba a crecer. Entonces la señora no tenía dinero para poder ayudarla. Entonces mi esposa me dijo, ¿podemos ayudarla? Y yo le dijo, señora, vos tenés que exponer su caso. Si usted me permite ayudarla, yo lo puedo ayudar, pero depende de usted. Y la señora me dijo, ya, voy a exponer. Al final se hizo el reportaje y gracias a ese reportaje a la chica, la Municipalidad de Lima le pagó todo su tratamiento de hormonas para crecimiento. Wow. Pasaron los años, más o menos 13 años creo que fueron, y un día estaba con mi esposa nuevamente en el mercado de Chorrillos en Los Cedros y me tocan la espalda. Entonces yo volteo y me dice, y era el papá de la niña, y me dice, ¿se acuerda de mí, señora Balos? Y yo le digo, más o menos, le digo. Y a usted, yo soy el papá de la niña, y me cuenta, pues, ¿no? Y le digo, ay, ¿cómo está la niña? ¿No? Ya me pasó, y es más grande que yo. Wow. Así que la volvimos a encontrar, hice un reportaje en Willax solamente sobre su encuentro, y ella, la niña, cuando cuenta eso, se pone a llorar, a contar pues todo ese reportaje, cómo le cambió la vida, ¿no? Entonces, esas son las recompensas que te da pues el ejercer la profesión lo más honestamente posible, ¿no? Bien, a lo largo de 35 años de trayectoria, que no es poco, yo imagino que debes haber tenido la oportunidad de haber entrevistado a grandes personajes, de repente presidentes, personajes que ahora pueden ser históricos. Eh,
¿Hay algo que te haya marcado, que tú hayas dicho gracias a la vida por esa oportunidad que has tenido? O sea, algo que en lo personal te sientas sumamente agradecido. Sí, en realidad, gracias al periodismo, he cumplido muchos de mis sueños, muchos, muchos. No uno, sino muchos. Les podría compartir, por ejemplo, uno que me pasó cuando la conocí, la Chilindrina. Yo vivía en un cuarto muy chiquito de todo de ladrillos sin terminar, techo de calamina, y ahí veía yo ese capítulo famoso de Acapulco, y yo decía, qué bacán será irse a Acapulco, pero lo veía algo tan lejano e imposible. Cuando trabajé en Reporte Semanal, un día mi productor me dice, hermano, ¿te vas a México? ¿Qué hay? Le digo, vas a utilizar la Chilindrina. Chévere, le digo, no, pues me fui a Acapulco, y cuando llegué a Acapulco planifiqué todo el reportaje para que no solamente llegara a la Chilindrina como un periodista, sino como una persona que lo admiraba. Y le llevé primero un chullo peruano, le encantó. Luego le llevé, mi esposa le hizo unos chocolates que la Chilindrina, hasta su perrito Chihuahua se lo regaló. Se lo invitó en ese momento. Y mi hija le había hecho un dibujo de la Chilindrina, pero con el trazo de una niña. La Chilindrina casi se pone a llorar, se emocionó mucho. Y hicimos el gran reportaje. Solamente me iba a dar 5 minutos, al final me dio como una hora de grabación. Me llevó por todo el puerto de Acapulco, y me recomendó con el dueño del hotel donde se grabó la última escena, esa escena de la fogata. ¡Wow! Entonces, cuando ahí se me vino un déjà vu, ¿no? Como dice, ¿no? Me acordé cuando era chiquito, en ese cuarto muy pobre donde veía la Chilindrina en blanco y negro, y de ahí tenía la puerta. ¿Has visto la puerta giratoria cuando entra ese chavo y el chavo dice, el hotel se ve, también. Claro, y el chavo dice, el hotel se ve igualito por dentro que por fuera, dice con su acento, ¿no? Y cuando toqué el vidrio me pareció increíble que estaba en el mismo hotel. Y entonces grabamos ahí con el hotel, reportaje. Y la Chilindrina me recomendó con el dueño, y el dueño me dio un penthouse casi gratis. ¡Wow! Y recuerdo que estaba en el penthouse con mi camarógrafo, y nos trajeron unos champáns viendo el sunset con los veleros, y abajo hacían la escenografía, la escena nueva. Todos los días hacen la escena de la fogata. Y dije, los sueños se pueden cumplir, ¿no? Pero para cumplir los sueños tienes que tener mucho esfuerzo, mucha perseverancia. No es tan importante no caerse, sino saber levantarse. Sí, creo que es lo más importante, ¿no? Justo esa es la finalidad de este podcast, ¿no? Poder decirle a la gente que ellos pueden cumplir sus sueños, Así es. pero justamente con eso, ¿no? Con el esfuerzo, ¿no? Tomando la acción, con la perseverancia, justamente lo que acabas de decir. Y no cambiar en el camino. Hay mucha gente que a veces he conocido en la televisión, es una fábrica de ego, donde mucha gente que tú ves así, dice, hey, salen muy bonitos, pero al final son otra persona, y eso es lo más triste, creo. Bueno, quería comentar, cuando yo me enteré que tú publicaste tu libro número 14, porque Armando ya va publicando 15 libros y muy pronto va a publicar el número 16, que ya está listo. Cuando me enteré que publicaste tu número 14 por tus redes, me enteré, bueno, recuerdo que yo quise comprártelo personalmente el libro Sí, me acuerdo. y tuviste la gentileza de firmármelo. Y pues quiero hacerte saber también que ese libro es muy especial para mí porque básicamente es un ladrillo más en forjar el camino que yo estoy tratando de encaminarme, pues, ¿no? Y quiero mostrarlo, Ajá. a ver si se puede ver, ahí está con el autógrafo. Muy agradecido de que tú me lo hayas firmado. Y Oh, este libro en verdad ha sido algo muy importante para mí. ajá. Y pues quería preguntarte, referente a esto justo, sí, tú has escrito varias obras. ¿Tú qué es lo que te impulsa a escribir estas obras? ¿De repente tú quieres dejar testimonio de lo que has trabajado o quieres dejar de repente una guía, un legado para los que buscamos un norte, ¿no? En lo que es la comunicación. Yo creo que sí. Yo siempre le digo a mi esposa, escribo libros para no morir, para que cuando pase el tiempo alguien lea y le pueda seguir cambiando o transformando vidas a través de lo que escribe. Y me ha tocado, y siempre mis libros los mezclo, no, porque no me gusta contar mucha teoría, sino me gusta teoría con lo que vives en el día a día, ¿no? Y el periodista creo que es una de las profesiones que te más ricas en experiencias. Te deja cada experiencia que te enriquecen como mucho, y creo que los trato de plasmar en esos libros para que la gente también los pueda disfrutar. Entonces, por ejemplo, muchos de mis libros están en eso, y me da mucho gusto que, por ejemplo, mis libros están siendo utilizados en las universidades para formación de nuevos periodistas, y creo que para mí ya es un logro muy bonito que me llena el corazón. Y en el último libro siempre los comparto con cosas que a uno nos pasan, ¿no? Por ejemplo, para que no vean que el camino es tan fácil, sino que hay siempre afrontar piedras y hay que superarlas, ¿no?
Por ejemplo, en uno de mis libros, algunos profesores me dicen, pero ¿por no descontar todo? Le digo, no, al contrario, para que los chicos vean cómo es. Y yo recuerdo ahora yo, ya cuando uno es productor o cuando ya es director de medios, tienes una mejor economía, ¿no? Pero no siempre fue así. Y entonces hay momentos difíciles donde no pasa. Y recuerdo una vez cuando yo trabajaba en un diario, no teníamos ni para el pasaje para regresar a casa. Y recuerdo que todos los colegas nos pedíamos plata entre todos y nadie tenía, volteaban sus bolsillos sin nadie. Y entonces eran las 8 de la noche y dije, ¿cómo llego a mi casa a Chorrillos? Sin ni un sol. Entonces agarré los 5 periódicos que publicaba el diario en ese momento, me fui al paradero en el Oro Gutiérrez y pasaron los moraditos. Y me subí y dije, mi papá me dijo, lo único que tienes que tener vergüenza es a robar, así que no hay problema, me metí. Vino el cobrador, dijo pasaje, y yo le digo, no tengo. Guau. Y el cobrador me dice, ¿y ahora cómo? Y le digo, espérate, mira, ¿ves este periódico? Sí, es del día. ¿Cuánto cuesta? Un sol. ¿Cuánto está el pasaje? Un sol. Ya te doy 5, son 5 soles. Y me quedó mirando como un extraño personaje, fue donde el chofer, y al chofer le dijo, queda. Entonces le di los 5 y así pagué mi pasaje, así llegué a mi casa. Y cuando todos los días, cuando no tenía pasaje, hacía lo mismo, y después los choferes se disputaban por llevar los 5 periódicos. Pero cuando ha habido épocas de bonanza, le he dicho a los chicos, ese momento difícil te enseña a valorar las buenas épocas. Es verdad, y qué bueno que lo tengas presente, ¿no? Sí, 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 sí. Y quería preguntarte, ahora tú has recibido premios, reconocimientos, condecoraciones, y eso ahora te hace a ti ya no un periodista del común, sino, o sea, no te lo digo por alabarte esto, sino que ahora en la realidad es que tú eres un ejemplo a seguir para quienes estamos de repente empezando un camino en la comunicación, ¿no? Y Eh, ¿Cómo puedes lidiar con esa responsabilidad? hay que tratar de ser coherente de lo que uno dice y lo que uno hace. Siempre le digo también a mi esposa, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir muchas cosas, pero imagínate que diga acá y después le esté sacando la vuelta a mi esposa o le esté faltando a mi familia. Entonces creo que en eso el ejemplo que uno tiene que dar es importante tanto en la profesión como fuera de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo justo incluso en mi libro, los 16 libros con el que va, siempre se la dedico a mi esposa, ¿no? Ella es la que siempre se la dedico porque con ella ya vamos a tener ya 36 años de enamorados. Siempre yo celebro con ella los enamorados y creo que la fidelidad es muy importante y mostrar también el amor a los hijos, que los hijos vean y crezcan en un hogar funcional, un hogar es bonito, pero también cultivas tú unos buenos hijos y que entras a tus hijos en un círculo virtuoso. A veces cuando uno está muy joven dice quiero cambiar el mundo, pero primero tienes que cambiarte uno. Cuando tú logras cambiarte y empiezas a cambiar todo alrededor, empiezan a fluir todas las cosas. Entonces para mí es muy importante ser coherente entre lo que uno dice y lo que uno hace. Y es verdad, ¿no? En el camino vas conociendo personas, con una trayectoria vas conociendo personas nuevas y así mismo aparecen oportunidades de cometer errores, pues, ¿no? Y uno decide, ¿no? Sí, Incluso a mí que se puede decir que estoy empezando, también me llegan propuestas que, si bien es cierto, no son cosas malas, pero podrían de una manera perjudicar en algo la imagen que uno, y por tanto esfuerzo, ¿no? Cultivo, ha forjado, ¿no? Y no solamente por la imagen de uno, sino por el amor que le tienes a la familia, ¿no? el daño que haces a tu familia cuando cometen cosas malas es terrible. Y no hay nada más importante que dormir tranquilo, ¿no? El saber dormir tranquilo. Siempre le digo a mi hija, por ejemplo, cuando se comprometió, yo le dije, cada moneda con la que tú has sido educada o has sido criada ha sido obtenida lícitamente, sin perjudicar a nadie. Y creo que ese es lo más valioso que uno le puede dejar. Armando, tú lideraste un proyecto en el diario Gestión que fue premiado como el mejor del país. ¿Cómo haces para que el periodista también pueda transmitir lo que vendría a ser el tema de los negocios, sin de repente confundir con otras cositas que ven los periodistas, ¿no? Claro, lo importante del periodista, siempre le digo a los chicos, es transmitir lo más sencillo posible. El periodista tiene que tener la capacidad de convertir hasta la piedra en noticia. Siempre le digo así, la piedra. Pero aparte, explicar en sencillo. Usted tiene que entender desde un filósofo al cobrador de la combi. Entonces, esa es la capacidad y capacidad de síntesis. Sobre todo, que eso es un poco de lo que a veces adolece mucho de los jóvenes cuando empiezan, porque ahora con el tema de la virtualidad también no leen muchos chicos. Es importante la lectura. Entonces, ahí siempre batalla un poquito explicándole esa capacidad de síntesis que es importante. Y justamente en el diario Gestión nos premiaron, recibimos de 2 premios por el tema de Premios Nacionales de Prensa, que fueron los primeros que recibí. Luego el último ha sido el premio Luces, que recibimos el 2022 con Willax. Y ese también lo guardo con mucho cariño porque yo recuerdo que cuando quise ser periodista una vez en el colegio, yo estuve en un colegio nacional,
Y me acuerdo que estaban todos los chicos. Dije, ¿tú qué quieres ser? Yo quiero ser abogado, otro día yo quiero ser ingeniero. Y yo dije, ¿qué? Quiero ser periodista. ¿Y qué ibas a hacer siendo periodista? Le digo, yo quiero recorrer el mundo haciendo reportajes. Y me agarraron a cuadernazo. Entonces, yo le digo, qué desgraciado. Pero pasaron los años y cuando viajé por el mundo haciendo reportajes, siempre me motivaba el hecho de que creían que no lo iba a poder hacer. Esa era mi mayor motivación. Entonces, Pero ¿qué creíste en ti? sí, y me acuerdo que cuando recibimos el premio Luces y tuve el premio en mis manos, dije, pues, disculpa, no, pero carajo, lo hicimos, ¿no? Entonces fue chévere, ¿no? Y fue el poder de uno mismo. Y le ganamos a Cuarto Poder, a todos los programas en 8 meses de producción nomás. Entonces, eso fue muy meritorio, pero es un trabajo en equipo, pero todos contribuimos también, ¿no? Has dirigido la comunicación también en canales institucionales como Jurado Nacional de Elecciones, Poder Judicial, Justicia TV. Sí. ¿Cómo haces para que esos canales donde la objetividad es juzgada tanto por las personas, poder mantener esa veracidad y que debería ser inquebrantable, ¿no? Bien. ¿Cómo tú haces para mantener esa línea, ¿no? Sí, bueno, en todos los medios donde uno está siempre tiene que batallar. Cada medio tiene sus propias características, porque también, por ejemplo, en las empresas privadas también hay presiones para informar de tal o tal cual forma. Y entonces la presión que va a recibir un periodista siempre lo va a encontrar donde esté. La cosa es lidiar contra eso y hacer lo correcto, que es lo más difícil a veces, ¿no? A mí muchas veces casi he tenido la posibilidad de perder el trabajo, pero siempre he preferido hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Y eso es lo que me ha mantenido en el tiempo, ¿no? Hay muchas anécdotas de cómo a veces he tenido que decir no, saber decir no también a los jefes. En su momento es importante, ¿no? Y no perder el rumbo, ¿no? Creo que ese es básico, porque todo empieza de la cabeza. Si el jefe creas un ambiente positivo y creo que es importante, ¿no? Porque tú sabes que mucha de la gente renuncia a los medios, a las empresas, no porque te paguen mal, sino por el ambiente que se crea. Y eso es La presión, ¿cierto? presión, sí. A las finales esa presión siempre va a haber, pero ¿quiénes son los valientes que la pueden aguantar? Sí, mira, yo te voy a contar una, no sé si tenemos tiempo, pero una vez cuando trabajaba yo en Latina, en la época de los Winter, yo era reportero y me mandaron a una conferencia donde por el teléfono me dijeron que tenía que preguntarle así, con adjetivos calificativos, a Alejandro Toledo. Obviamente yo le dije que no y hice una pregunta periodísticamente normal, pero a los segundos me llamaron para requintarme, pues, y cuando llegué me encontré con mi director que estaba hecho una fiera y lo discutimos, lo mandé a la Michi y después yo le dije, siempre recuerdo que le dije, tú vas a mantener a mi familia cuando yo pierda mi trabajo, cuando ya nadie crea en mí, tú lo vas a mantener, y se quedó calladito. Entonces yo dije, no, entonces desde ese día ya no me mandaron a hacer más notas de ese tipo y así fue una forma de resistirse a esa influencia, ¿no? Que se presenta. Wow, a esa tan grande presión, ¿no? Sí, 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 sí. Tú actualmente eres jefe multimedia de Andina, ¿verdad? Sí, estamos ahorita en la agencia andina y como tú, bueno, todos ya vemos, el mundo ha cambiado, ahora todo es la tecnología, la inteligencia artificial, las redes sociales, los medios afrontan una crisis terrible desde hace varios años que ya se veía venir, algunos no lo vieron en su momento, y eso ha hecho de que los formatos también cambien, entonces es una etapa diferente. Yo nunca digo que el periodismo no se va a acabar o va a cambiar, sino se va a transformar, ¿no? Y en ese proceso estamos. Se tiene que actualizar. Sí, los mensajes tienen que ser más cortos, pero más potentes. Pero también hay cosas que yo le digo a los chicos que a veces te dicen, se preocupa mucho por informar rápido, cuando yo le digo, no es importante que de informe primero, sino quién cuenta mejor el hecho. Y eso es algo que no deben olvidarse, ¿no? Y buscar las historias. Esa es una de las cosas que a veces los chicos, no, yo le digo, ¿cuál es la historia? Y me dicen, O a veces no le preguntan al entrevistado más allá de su cargo. Entonces, si no exploras, y aparte algo que es básico, el capital relacional. Yo siempre digo, cada vez que yo terminaba una entrevista o una comisión, tenía un amigo más. Y ese amigo me va a servir en el futuro. Un amigo que sea útil. O sea, no solamente es tener amigos en Facebook. Puedo tener 5.000 amigos en Facebook. Pero si tienes amigos que te puedan servir en el futuro, es un rico capital relacional. Porque claro, es un dar y recibir, pues, ¿no? Tanto como sabes que te puede servir, también estar dispuesto también a ofrecer, ¿no? Como en este caso tú estás ahora aceptando nuestra invitación para ponerte en el otro lado, ¿cosa? Porque siempre has sido la persona que está en este lado. Sí, sí. Y la vida, como dice el pollo de la brasa, da vueltas. Tú no sabes en qué va a pasar a los años. Y me ha pasado muchas veces. A mí en Andina se ríen porque me dice, uy, Armando conoce todo el mundo. ¿A quién no conoce? Le digo, pero verdad, a veces me pasa. Mira, te voy a dar un ejemplo solamente para que veas ese capital racional que te digo. Una vez estuve en Argentina, llegué a Buenos Aires, no conocía a nadie en Buenos Aires y me conseguí un taxista.
Y el taxista, me acuerdo que estaba con Julio Meléndez. Quizás los jóvenes no se acuerdan, pero Julio Meléndez fue uno de los mejores jugadores de Boca Juniors de la historia. Es considerado como uno de los del equipo ideal de todos los tiempos de Boca Juniors y lo conforma un peruano. Y era Julio Meléndez. Acá en el Perú pasa el señor Meléndez y nadie le da ni el asiento, seguro, no lo conoce, no lo saluda. Allá los chicos jovencitos se tomaban fotos con él. Entramos a un restaurante donde era todo de River y le tomaban fotos, lo admiraba. Entonces imagínate con eso. Y estaba en un taxi de Buenos Aires y el taxista me dice, che, ¿qué hace por acá? Y le digo, bueno, tengo un reportaje de Julio Meléndez. Está vivo, me dice. Yo he visto jugar a él y nunca voy a morir hasta no recordar su jugada. Y yo lo miro y le digo, mira acá atrás. Y don Julio está con su gorrito y lo levanta. Y el argentino frenó en seco, se paró, y una cámara, gritaba como loco. Le digo, tranquilo, acá tengo una cámara. Tomame una foto. Y le tomo la foto, le tomé la foto. Mándamela. En esa época no había el WhatsApp, por correo. Llegué a Lima, le dije a mi esposa, hazme acordar, ya. Pum, llegué, lo primero que hice, le mandé por correo. Me mandó una carta enorme de agradecimiento, era un poemario, creo. Y me dijo, cualquier cosa, che, que venís a Argentina. Y se convirtió durante varios años en mi taxista y guía en Buenos Aires, en muchos reportajes que hice. Entonces, eso es lo que yo me llamo un capital relacional, ¿no? Tú no sabes en cuál puede servirte. O esos pequeños gestos van construyendo, ¿no?, tu futuro, lo que a veces llama uno la suerte. Yo no creo mucho en la suerte como tal, yo creo que tú eres el que genera tu destino a raíz de las cosas que uno hace o deja de hacer también. Tú, Armando, has dictado más de 200 ponencias en diferentes universidades. Eh, Seguro me voy a quedar corto, ¿no? Por ahí recuerdo San Marcos, Villarreal, Bausati Mesa. Sí, bueno, en casi todas las universidades, pero sí, y Ecuador también. Oh, wow. Sí. ¿Qué crees tú que Armando Ábalos puede dejar como semilla en estos nuevos periodistas que se están formando, ¿no? Bueno, o sea, ¿qué conscientemente crees que puedes ir dejando como semilla? Porque seguramente lo vas dejando muchas inspiraciones, ¿no? Me ha pasado muchas veces, ¿no? Y no solamente, o sea, me ha pasado, por ejemplo, que he encontrado muchos estudiantes que dicen toda una conferencia y luego ya me los encuentro en la cancha, y ya como colegas. Y me dice, señor Ábalos, ¿usted se acuerda de tal que yo cubrí de tal conferencia? No, le digo, pero si tú me dices, sí, sí, me enseñan fotos, yo estuve acá. Ah, ya, chévere, le digo. Y al final se han vuelto mis amigos, ¿no? Y entonces, y es bacán, porque ellos dicen mucho cómo esas charlas les ha influido en su carrera, y para mí eso creo que es la mejor paga, ¿no?, que uno puede esperar. Y es bonito ver formar a uno y como también formarlos en la carrera, ¿no? A mí me ha tocado formar a varios chicos que ahora son buenos reporteros, y creo que esa es también una forma de dejar tu semilla, ¿no? Ya están en la cancha también. Claro, sí, ¿no? Y es de mucho, muy... Uno de los que siempre me enorgullece es Jorge D. de Latina. Él, me acuerdo que buscaba prácticas y después llegó a Latina, lo jalé a mi área, y en 6 meses ya aprendía muy rápido, y luego ahora ya es reportero de Dominical, ha crecido mucho, y sí, un chico muy noble, muy bueno, y somos muy amigos, ya tiene su hijito, y así pasa el tiempo, mira, lo conocemos cuando era practicante y ahora tiene su hijito. O sea, así es la vida, ¿no? Parte de... Qué bonita historia, la verdad. Sí, sí. Esas son las cosas que te mantienen también haciendo lo que a uno le gusta, porque a veces también mi esposa me dice, te vas a volver loco, escribí tantos libros. No, pero a mí me encanta escribir, si puedo transmitir. Y, por ejemplo, en el último libro que voy a escribir, que voy a presentar, bueno, que he publicado, que se llama El poder de las letras. Ahí entro en mi otra faceta, porque yo aparte de periodismo estudié psicología también. Entonces, ahí entro a analizar las letras y menciono una anécdota al comienzo, que como esto va a salir después no, creo que después de la presentación, la voy a contar un poquito. Cuando yo era enamorado de mi esposa, me acuerdo que hice algo que los psicólogos dicen que no debes hacer, que es evaluar a tus seres queridos con los trazos de sus letras, y eso la mayoría de los psicólogos lo hacen cuando empiezan. Entonces, pero yo veía a mi esposa que algo le faltaba, sentía que ella, no sé, yo sentía algo que faltaba, y me acuerdo que le hice hacer un dibujo, y cuando hizo el trazo, vi en ella su personalidad, porque tú a través de los dibujos puedes ver la personalidad de otra persona, y era una persona que necesitaba mucho amor. Y al ver su trazo fue lo que me enamoró de ella. Y me decidí casarlo, y al final tenemos muchos 35 años de enamorados, te digo. Estamos hablando hace cuánto tiempo más o menos. 35 años, claro. Y ahí cuando era estudiante de la universidad. Y eso es el conocimiento de psicología de la escritura, lo aplico en mi libro, que es El poder de las letras, que se analiza, que hace una Nota. sí, y lo que me ha enorgullecido mucho es que esa tesis que he publicado, que fue aprobado para grabar mi grado de maestría, hasta ahorita no hay otra tesis en el mundo que se haya hecho sobre ese tema. Wow. Sí, es muy, muy...
incluso el jurado se quedaron así, ¿no? Porque decían, y mi esposa me decía, ¿no podías hacer un tema más sencillo? Ay, me gusta perder. Muy interesante. Compren el libro. Yo voy a estar poniendo datos sobre el lanzamiento del libro. Vamos a hablar de la IA. Ah, ya. Ahora que eres jefe multimedia, tu opinión personal sobre la IA. ¿Tú crees que la IA podría reemplazar al periodismo o podría ser una herramienta que fortalezca la forma de trabajar del periodismo? Dos datos te voy a dar a pensar. Uno que preocupa y otro que alienta. El primer dato es que hace poco hicieron un monitoreo en la Universidad de Stanford, si no me equivoco, breve, y analizaron el cerebro en tiempo real con tomografía axial computarizada, que es una máquina que te puede ver el cerebro en tiempo real, y encontraron que los chicos que usaban la IA, solo la IA, su cerebro se activaba un 50% menos. Pero la IA es muy importante y te facilita mucho. Yo siempre digo, nada en exceso es bueno. Entonces, por ejemplo, yo uso la IA y a veces cuando estás bloqueado busco alternativas para un titular, busco alternativas para un texto y te da ideas, pero de lo demás surge de uno mismo y complementas y te sirve para ahorrar tiempo, ¿no? Como por ejemplo ahora, antes tenía que transcribir toda una entrevista, ahora lo pasas a un programa, grabas la entrevista y ya todo el texto y te ahorra tiempo para que uses tu energía para otros ángulos. Yo creo que la IA es importantísimo, y ha llegado para no dejarlo, pero creo que lo importante es, como en otras cosas de la vida, no caernos en los extremos, no depender solo de la IA, sino eso mata nuestra creatividad. Como a veces muchos chicos, yo les digo, a veces no leen, no tienen que leer, porque si tú no lees no vas a poder pensar, no vas a poder tener herramientas de lenguaje para poder idear y estrategias. Entonces es un poquito que eso ya depende de cada uno, ¿no? La IA no es mala, es muy buena, es una gran herramienta, pero si la usamos en demasía, nos va a perjudicar. Eso lo comparto contigo también. También la utilizo en algunas cosas, me es de ayuda, de utilidad, Sí, Ignacio. y también opino de que no se debe usar en exceso, ¿no? Sí, ahí ahora ya se usan, ahora incluso hasta buscar pareja con la IA, o se enamoran de la IA. Entonces ya, pues, por Dios. Que la IA sabe todo de ti. Claro, hay gente que... El otro día me pasó con una psiquiatra que la entrevisté y me dijo, ¿sabes qué? Había una persona que se había enamorado de la IA y al final dijo, no, la IA misma le dijo, no, tienes que ir a un psiquiatra. Entonces, por eso fue a buscar a la psiquiatra. Entonces, gracias a la IA, porque si no, no hubiera ido a curarse la cabeza. ¡Wow! Pues bien. Después de 35 años de trayectoria, Armando, y haber recibido reconocimientos, que es algo de lo que uno debe sentirse orgulloso, eh, para ti, Armando, ¿qué pesa más? O de repente pesa por igual, el legado que estás dejando en las nuevas generaciones del periodismo al ser ahora un referente, o de repente esos logros que has obtenido que como persona te destacan, pues, ¿no? Yo creo que nunca perder la brújula, siempre saber el propósito que uno tiene, ¿no? O sea, ese es básico. Y creo que también no perder el equilibrio con la familia. Siempre hay que buscar el equilibrio, ¿no? O sea, tu profesión debe ser tu propósito, pero también tiene que ser rentable económicamente, buscar la forma en que sea rentable. Y yo siempre critico que a veces, cuando yo empezaba en la universidad de periodismo, decían, el periodismo se goza, pero no se gana. Y yo digo, pero está mal, ¿por qué no puedes ganar plata haciendo periodismo si es algo honesto? O sea, hay que buscar la forma y las universidades no te enseñan a hacer productiva tu carrera. Ese es el problema. Entonces te enseñan locución y ahí queda, pero no tienes que hacerla. Entonces, una carrera tienes que tener que sea productiva, pero también no perder el equilibrio con la vida, con la familia. Entonces, a veces trabajamos 500 horas y descuidamos a la familia y eso no. Aunque sea pocas horas, no importa la cantidad, sino el tiempo que tú le dedicas, que sea de calidad. Yo me acuerdo cuando trabajaba en el reporte semanal, hubo una vez que casi un mes estuve fuera de mi casa. Estuve en Japón, llegué a Cajamarca, de ahí me mandaron a México, así un montón. Y llegué a mi casa, tenía que editar 3 reportajes, un jueves, viernes y sábado. No, dormí en el canal. Y cuando fui el domingo, dije, llegué así como un zombie, pero dije, no, primero mi familia. Me quedé con ellos hasta que se durmieron y después ya quedé hibernando, ¿no? Pero tú tienes que dedicarle, aunque sea ese poco tiempo, a tu familia y no perder el equilibrio. Qué bueno que pienses así, y ese es un buen mensaje para las personas, para la sociedad, porque la familia a la final es nuestro cimiento, pues, ¿no? Es nuestro apoyo y también nosotros somos su apoyo, pues, ¿no? Sí, y yo también siempre le digo a veces con el tema de la pareja. Yo siempre reitero el tema de la pareja porque es muy importante crecer, en la medida de lo posible, crecer con una buena relación de pareja, que es fundamental y depende mucho de uno, porque una relación de pareja tienes que construirla todos los días. Yo, por ejemplo, le enamoro a mi esposa todos los días, o la cochineo todos los días. Entonces, a pesar de que no soy celoso, le meto su celo para que ella se sienta mejor.
Entonces, aunque eso no va a haber crédito, pero igual. Pero esas cositas van cultivando y van construyendo ese edificio que es un matrimonio, ¿no? Los gestos. Cuando sale a tal sitio, la espero. Entonces, esos gestos son importantes para la familia y para mantener una buena relación de pareja, que es básico también. Y eso contribuye a que tus energías, en vez de estar dedicado a un conflicto con la familia, te dedicas de trabajo y con la tranquilidad que tienes, porque no tienes frentes. La vida es una estrategia, es una gran tablera de ajedrez que te depende cómo jugarlo. Me has hecho pensar en una pregunta que me va a resultar interesante. Tú que eres investigador, porque lo eres, ¿cómo hicieron tus hijos cuando eran adolescentes para, sabiendo que eres investigador, poder llevar una vida de repente fuera de tu radar, ¿no? Porque uno cuando es adolescente a veces le gusta ser un poco Sí, ¿no? Alejandro. audaz, ¿no? Claro. No, pero para ellos era un poco difícil, porque como yo estudiaba periodismo y psicología, al toque venía enamorado, lo rastreaba al toque. Entonces ella decía, mejor que no venga mi papá, me decía, ya, ¿ah? Y mi esposa a mí no me puede mentir, le digo, no, ya saben esas cosas, ¿no? La psicología me ayudó mucho, pero también el tema de la confianza, ¿no? Y a veces en el caso de eso, para finalizar el tema de la pareja, por ejemplo, a veces hay muchos que esperan que la esposa se ponga celosa. Bueno, creo que es más importante que las otras mujeres se pongan celosas de tu esposa por la forma en que la tratas, ¿sí? Eso es más inteligente, ¿no? Entonces ahí eso te va a servir más. Bueno, ese es un mensaje muy importante para todos los casados. Sí, pero también, si no funciona, creo que dejarlo, ¿no? Tú sabes que hubo una investigación en psicología que pueden detectar las personas si una pareja va a prosperar solo viendo conversas, 5 minutos viéndolas conversando. Hay varios, Goldman, hay varios investigadores que pueden establecer, ¿y sabe cuál es la pista que lleva si una pareja va a funcionar? Cuando la otra persona lo trata con desdén, o sea, con desprecio. Eso nunca puede ocurrir en una pareja. Tu pareja tú puedes pelear, pero no te puedes decir, pues, por ejemplo, ¿no? Que es un imbécil, es una cosa, porque te quiere ofender, te quiere sentir que te sientas bajo. Te pueden decir, ¿no? Claro, entonces una pareja que de verdad te quiere nunca lo va a hacer. Te puede molestar, pero no lo va a hacer. Entonces, cuando ven eso, incluso esos psicólogos, 5 minutos no va bien con que conversa una pareja, ya saben si en los próximos años se van a divorciar. Y tienen un 80-90% de efectividad. Entonces, es eso, ¿no? Tratar de nadar contra la corriente, porque a veces mucha gente también se casa porque simplemente quiere tener una libertad sexual o quiere independencia económica, pero no por el motivo que es el matrimonio. Entonces dicen, no me caso, ya me separo, ya no vivo con mis papás. O no, ya tengo mi departamento y ya me olvido. Pero después el objetivo del matrimonio es vivir con una persona junta. Quiero ser respetuoso con tu tiempo, así que voy a ser un poco breve con las últimas preguntas. Hace un rato mencionaste que, bueno, luego de un viaje que hiciste varios trabajos y llegaste y luego tuviste que prácticamente internarte al tema de la edición, ¿no? Sí. Entonces veo que también hay un compromiso de tu parte por no dejarle toda la idea o la carga a la edición, sino de repente tú guiarlos o darles unas pautas para que la entrevista no se vaya por otro contexto, ¿no? Que es muy importante es aprender. Yo siempre he dicho, siempre tienes que ser un aprendiz. A pesar de que seas un trome en lo que tú ejerzas, nunca dejes el espíritu de aprendiz. Entonces, cuando yo empezaba en televisión, a mí me formaron en una universidad donde no, ¿sabe cómo? No teníamos ni cámara de televisión. Así como los Machín en la película, televisión, ¿en cuál? Y terminé siendo productor y director de los principales canales de televisión del Perú. Entonces, ¿cómo lo hizo, no? Porque cuando empecé en televisión me pegué al camarógrafo. ¿Quién era mi primer profesor? Mi camarógrafo. Terminaba mis horas, la mayoría se iban a su casa. No, ya tengo que irme, ya estoy... No, yo me quedaba hasta las 10 de la noche para ver cómo el editor armaba y le daba estructura a mi reportaje. Aprendí, eran 2 clases. Yo creo que después de un año trabajando en un noticiero de cobertura nacional, era como si hubiera estudiado una maestría. Entonces, en 20 años que trabajé en Latina era como 20 maestrías, porque la experiencia era alucinante. ¿Qué no he pasado? Uno casi me han matado muchas veces, he estado cubriendo todo el mundo, o sea, es enriquecedor por todos lados, ¿no? Pero nunca debes perder esa gana de aprender, que ese es básico. Si es que te resuena la información que nos está brindando Armando Ábalos, un gran referente, no te olvides dejar tus comentarios porque de esta manera le haces saber a YouTube que, que hay este tipo de entrevistas que nos brindan buena información y de esta manera poder brindarte a ti esa información, ¿no? Bien, ¿qué sientes ahora que estás abriendo, por así decir, tu cofre de conocimientos y que sabes que tus palabras van a ser la semilla para que alguien pueda de repente forjar nuevas ideas, ¿no? ¿Qué significa eso para ti? Es muy bonito dejar para otros, que otros crezcan también, porque también, ahora por ejemplo yo voy a empezar a ser docente universitario
estoy también en el colegio de periodistas como directivo de ahí, estamos formando un centro de investigación con muchos jóvenes. Entonces creo que generar para nuevas generaciones es muy importante, ¿no? Y eso te llena mucho el alma, ¿no? Creo que es algo que... ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque cuando yo empecé también me la fue muy difícil. Y yo agradezco a todas las personas que me ayudaron cuando empecé, ¿no? O sea, no hubiera llegado donde he llegado, lo poco que he llegado para mucho, mucho poco, si no hubiera sido por la ayuda de muchas personas, ¿no? No acabaría el reportaje preguntando de todas las personas que me ayudaron desinteresadamente y siempre cuando empieza un chico nuevo, siempre lo ayudo. Porque hay que apoyar a los que empiezan, ¿no? Que es básico. Creo que eso es parte de la vida, ¿no? Armando, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir esa información. No, estoy Darín. Quiero pararme para darte ese abrazo. Los mejores deseos y qué bueno que sigas también tu proyecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Darín.